Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en esta hora listo para presentarles una corta pero interesante reflexión acerca de lo que nos dice el capítulo 8 del libro de Juan, de los versículos 1 al 11, que nos describe el hecho aquí de una mujer sorprendida en adulterio. Voy a leer empezando el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y él sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrearla a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, estando Jesús aquí sentado enseñándoles frente al templo, vamos a ver que también Él les enseñó en una forma práctica, algo que vamos a ver aquí, donde vamos a ver que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los líderes religiosos, entonces, en una estrategia con una mala intención para tenderle una trampa al Señor, traen a una mujer sorprendida en adulterio, pero no traen al hombre. Y ellos utilizan a la mujer como un objeto nada más. Ellos no estaban interesados en el pecado ni en la mujer, sino ellos estaban interesados en que Jesús les diera una respuesta que pudieran ellos tenerlas como un pretexto para acusar al Señor. Si Él decía apedréenla, posiblemente los romanos lo hubieran castigado, hubieran hecho algo porque estaban en contra de la ley romana. Si Él hubiera dicho no la apedreen, posiblemente ellos lo hubieran acusado al Señor de que no estaba cumpliendo la ley de Moisés y ellos hubieran tenido esto como una forma de acusarlo. De todas formas, vamos a ver de que el adulterio es uno de los pecados que produce daño y no solamente a la familia, sino a la sociedad. Vamos a ver de que el Señor aborrece el pecado, pero el Señor ama al pecador. En esto demostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Voy a leer del 6 al 7. Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero que tire una piedra, en tirarle una piedra. Entonces Jesús se inclina y empieza a escribir en la tierra ese Dios creador que con su palabra hizo los animales, las bestias, las plantas, pero con sus dedos, con sus manos, del polvo de la tierra formó al hombre y a la mujer. Con esos dedos Él empieza a escribir en la tierra. Antes de hablar, posiblemente Él escribió ahí una sentencia y no solamente estaba viendo un pecado, sino que estaba viendo a un pecador, estaba viendo a una persona. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba viendo no solamente el pecado del adulterio, sino también el pecado de la mentira de estos religiosos. Estaba viendo la hipocresía de ellos, la intención, el homicidio de ellos que querían matarle. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No hay nadie, entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo en Gálatas nos habla de que la ley nos sirve a nosotros para llevarnos a Cristo, para darnos cuenta, nuestra conciencia,
de que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Para esto vino Jesús. Él, inclinándose, escribía de nuevo en tierra, pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús les dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ellos respondieron: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Entonces el Señor Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Cordero, en aquel que murió en la cruz por nuestro pecado y por nuestros pecados, por cualquier situación que nosotros estemos pasando. La provisión de Dios es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es la provisión en la cruz del Calvario. Él es el único que nos puede salvar. La religión no nos puede salvar. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y Él no condena, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero no dejó pasar el pecado también, porque Él murió por este pecado. Él le dijo a la mujer: vete y no peques más. O sea, una vida diferente. Ella se encontró, ella iba a morir, ella ya estaba en su mente y en su alma con la idea de que iba a morir, pero al encontrarse con Jesús, se encuentra con la vida espiritual. La vida espiritual consiste en resolver nuestra relación con Dios. Si se resuelve el problema del pecado a través de la cruz de Cristo, se resuelve nuestra comunión con Dios. Entre más tengamos nosotros confesión, arrepentimiento, confesión de pecados, vamos a tener mejor relación con Dios. Y también la vida física, ella la iba a vivir aquí. Todo aquí es temporal, pero un día vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos, de todas nuestras decisiones. Entonces te invito a que tú recibas a este Señor, si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, que tú descanses en la obra redentora de Cristo Jesús por el pecado. Ningún hombre, ninguna religión puede salvarnos, solamente venir a Jesucristo, creer en Él, arrepentirnos y poner todas nuestras cargas, toda nuestra confianza en Él, y que podamos nosotros alabarle. Debemos reconocer a Jesús como el que da la gracia y la verdad, e ir reconociendo cualquier pecado con arrepentimiento, para que, como dice Hebreos, recibamos perdón y el oportuno socorro en el trono de la gracia de Dios. La ley justa condena, pero Cristo recibió el castigo de esa condena, de ese pecado. Pero Jesús quiere que hagamos un alto y hagamos una reflexión de cómo está nuestra relación con Dios. Hagamos un autoexamen y que le confesemos a Dios todo pecado conocido. En la historia de todos los avivamientos que ha tenido la iglesia, uno de los elementos más importantes ha sido la confesión de pecados, el arrepentimiento y volver al Señor, pedirle al Señor que avive su obra en medio de los tiempos y que Él nos hable, como ha hablado en otras ocasiones. Deseo que Dios te bendiga, que tú puedas recibir por fe la restauración de tu relación con Dios, en tu caminar, y que tú puedas ser fortalecido en tu vida espiritual, que toda necesidad pueda ser solucionada en tu alma, en tu cuerpo, en tu familia. Esperamos que
nos escuches en nuestra próxima reflexión y que puedas compartir esta reflexión con otros, que puedas escuchar también la misma otra vez y que puedas escuchar los anteriores videos. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas haciendo siempre un clic en la campanita de las notificaciones.